verdad es un problema transversal a todo el aparato económico del país. La informalidad es un gran problema que tenemos que enfrentar como Estado, y no solo es del sector minero, ¿no? Creo que ahí hay mucho por hacer. Ahora, lo que ha ocurrido es que la minería ilegal o la criminalidad en el sector minero se ha camuflado, ¿no?, detrás de la minería pequeña, informal, y ha podido desarrollar grandemente en el Perú. Y ya ese es otro problema, ya no es un problema de formalización, es un problema de criminalidad, con todo lo que la criminalidad conlleva. Fundamentalmente desinstitucionalización del país, es decir, las instituciones pilares de la democracia están siendo corrompidas, corroídas, ¿no? Tú tienes zonas del Perú donde prácticamente es terreno liberado, zonas liberadas, no existe el Estado, no existe el Estado de Derecho. Las empresas tienen que contratar seguridad privada y la seguridad contrata seguridad para la seguridad y es una espiral de violencia cada vez más grave, ¿no? Entonces, creo que es importante distinguir, ¿no?, lo que es formalización de lo que es lucha contra la criminalidad. Que estén camuflados y que busquen confundirse no debe hacernos caer en ese juego, ¿no? Y hay que tener claro que son dos estrategias muy distintas. Pero creo que una ley de formalización tiene que darse, creo que es importante, creo que es un gran elemento que debe tener la estrategia de lucha contra la criminalidad y la minería ilegal, es decir, tener una buena ley MAPE que no permita que otra vez la ilegalidad se filtre, se camufle y le sirva de paraguas de impunidad, ¿no?, como viene ocurriendo con el REINFO, ¿no?, con la normatividad sobre el REINFO, que desde el año 2017 ha sido tomado totalmente por la ilegalidad, ¿no?, y que le ha permitido un crecimiento exponencial. Claro, el precio de los metales acompaña también este crecimiento de la ilegalidad, pero el REINFO ha sido un mecanismo definitivamente favorable para que esta ilegalidad prospere, ¿no? Tanto así que ya ha desplazado el narcotráfico y hoy día es la actividad criminal más importante económicamente hablando del Perú. Creemos que sí, debe darse una ley MAPE. Algunos elementos que debe tener, yo he identificado 4 elementos fundamentales que debe tener una ley MAPE. El primero es que tiene que estar acotada en el tiempo. Cuando un proceso de formalización no tiene cotas temporales, se convierte en una ley regular. Es decir, una ley de formalización apunta a un deber ser, ¿no? Es decir, tú eres alguien que ejerce una actividad, pero tienes que tener un mínimo de formalidad. Y ese es un deber ser que te plantea la norma. En el interín, en el proceso de adecuación a este deber ser, que es la norma a la que debes llegar, hay un proceso de formalización. Pero es un proceso que debe tener un inicio y un fin, y un límite en el tiempo. Si una ley MAPE no tiene un límite en el tiempo, ya hay que sospechar de ella, porque ya se convirtió en una regla, donde la regla es la informalidad, ¿no? Entonces, eso no podemos permitirlo, ¿no? Toda ley de formalización, toda ley de adecuación a un estándar tiene que tener un tiempo, un plazo, ¿no?, para que las personas se adecúen a ese estándar. Y quienes no lograron adecuarse, bueno, serán perseguidos como ilegales. Pero por esencia, ¿no?, toda norma de formalización, de adecuación, tiene que tener cotas en el tiempo. Otro elemento importantísimo que creo que debe tener esta ley de formalización es no cometer los errores del REINFO, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que estés en un proceso de formalización, tienes que tener control. El control es inevitable. Si los formales tenemos control, con mayor razón los que están en vías de formalización, porque justamente son sujetos que están menos visibles y por lo tanto el daño que pueden causar es mayor, es irreparable en muchos casos. Entonces, el control tiene que hacerse en todas las etapas de la formalización. Entonces, hay propuestas de ley MAPE que plantean, como el REINFO, que no haya control, no haya fiscalización, ¿no? Entonces, tú tienes gente que está haciendo minería en áreas naturales protegidas y, sin embargo, los fiscales no pueden denunciar por delitos ambientales porque el REINFO te dice, no, la norma te dice que todo inscrito en el REINFO no lo puedes investigar por delito ambiental, ¿no?
comercialización de explosivos, transporte de insumos, de materiales, de minerales, no puedes fiscalizarlos, no puedes controlarlos, y eso genera problemas como los que hemos visto hace poco en Trujillo, donde ya ha habido un atentado, creo yo, de otro nivel contra el Ministerio Público, y uno dice, caramba, no se controlan los explosivos y esos explosivos terminan causando otro tipo de atentados que ponen en riesgo la seguridad ya de toda la ciudadanía, no solo de las mineras o el sector minero. Entonces, un segundo elemento creo que es este elemento del control, de la fiscalización, que debe acompañar a todo proceso de formalización. Un tercer elemento es que no se ponga en riesgo, con pretexto de esta formalización, no podemos poner en riesgo la competitividad minera del país, ¿no? Si un proyecto de formalización está planteando que para formalizar al pequeño tengo que quitar, destruir el sistema de concesiones, acortar los plazos de concesiones, entonces estoy dinamitando el sistema formal para darle cabida supuestamente al informal. Entonces, no se trata de destruir lo que ya funciona. Tenemos un sistema que, mal que bien, es competitivo. Desde los años 90, el Perú viene siendo atractivo a la inversión minera, a la inversión en general, pero a la inversión minera en particular, y creo que el sistema hay que mejorarlo. Tenemos que seguir luchando por ser cada vez más competitivos, porque el mundo compite por las inversiones, y por las buenas inversiones, ¿no? Siempre queremos que al Perú lleguen los mejores capitales, las mejores empresas, que tengan las mejores prácticas medioambientales, sociales, y eso se hace siendo competitivos, no quitándole, no restándole competitividad al país. Entonces, por ejemplo, una propuesta que dice, sin ningún análisis técnico, no, 30 años de concesión es mucho. Entonces, por eso es que los pequeños no pueden formalizarse, porque no tienen acceso a las concesiones. Lo único que hace es dinamitar la seguridad jurídica sobre la cual se basa el sistema de inversión, ¿no? Todo proyecto de inversión en minería es a largo plazo. Entonces, ese es otro elemento que hay que tener cuidado, ¿no? Que una ley MAPE no puede destruir lo que hoy día funciona como un sistema que nos hace competitivos. Esos son los elementos que yo destacaría, ¿no? Que una ley MAPE debe tener, y obviamente que se busque, nuevamente, insisto, formalizar en un plazo y no cobijar a la ilegalidad, la cual debe ser perseguida con otras estrategias. Lo que sí me parece importante es que el Estado tiene que ser consciente que para que un ciudadano cumpla una norma, tiene que haber dos elementos, ¿no? Toda norma tiene que tener dos elementos para que sea cumplida. Por un lado, el incentivo para que sea cumplida. Es como decir la zanahoria. ¿Por qué alguien está interesado en respetar las señales de tránsito y parar en el rojo? Porque nos da orden, porque nos permite la convivencia, porque si mi hijo está cruzando me gustaría que alguien respete y no lo choque. En fin, tenemos que encontrar esa ventaja que ve el ciudadano por el cual le resulta mejor cumplir la norma que no cumplirla. Y ahí yo creo que el Estado se ha desconectado de este fenómeno de la minería pequeña y artesanal y ha dejado de escuchar las verdaderas necesidades, ¿no? Además que no es un fenómeno solo del Perú, la formalización es un esfuerzo que hacen todos los estados del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Hay mucha experiencia de experiencias que han tenido éxito más que otras. Entonces podría recurrirse mucho a la experiencia comparada de otros países que han tenido mayor éxito que el Perú en la formalización. Pero el otro elemento para que la norma sea cumplida es cuando este no funciona y voluntariamente uno no cumple la norma, el Estado tiene que ser capaz de fiscalizar el cumplimiento de la norma y sancionar, porque eso es el Estado finalmente. El Estado es la regulación de la fuerza, ¿no? Y esa fuerza tiene que ser empleada cuando alguien voluntariamente no cumple la norma. Entonces, ¿de qué sirve una norma si el Estado no está presupuestado, no ha destinado recursos para hacer cumplir esa norma? Si yo doy una norma para no pasarse el rojo, y todo el mundo se pasa el rojo, y yo veo que todo el mundo se pasa el rojo, y a nadie lo multan, a nadie le quitan el brevete, entonces la gente va a terminar por incumplir la norma de manera general. Entonces, los dos elementos son fundamentales. Tiene que ser una norma que conecte con los intereses del ciudadano, del actor económico en ese momento determinado, pero también se requiere el otro elemento que es el control y la fiscalización. En el Perú, el otro día veía cifras
somos de los países en el mundo que, visto el PBI, destina un menor presupuesto a lo que es control de la normatividad. Es decir, somos muy buenos para dar normas, tenemos una serie de normas para todo, pero destinamos muy pocos recursos a la fiscalización del cumplimiento de esas normas. Entonces, yo no sé qué es peor, si tener normas que no se cumplen o no tener nada, ¿no? Creo que lo primero es peor, porque tú sientes que tienes seguridad jurídica, pero en la práctica nadie cumple esa normativa. Entonces, el Estado tiene que darse cuenta ahí de que tiene que destinar mayores recursos al cumplimiento de la norma, a la fiscalización. Yo he trabajado en el Estado 12 años. Una de mis experiencias en el Estado como asesor de un ministro de Salud fue participar en DEVIDA. DEVIDA es una comisión multisectorial, no solo multisectorial, agrupa a todos los entes del Estado, Fiscalía, Poder Judicial, y su foco está en el combate al narcotráfico, con un enfoque, digamos, no solo de interdicción, de represión, sino también de desarrollo, ¿no? Entonces, busca desde la erradicación de la hoja de coca, desde la persecución a la delincuencia del narcotráfico, pero también a darle alternativas al productor de hoja, en fin. Y ese enfoque a mí me parece que sería muy interesante que el Estado lo adopte para la lucha contra la minería ilegal, ¿no? Porque creo que es una amenaza ahora mayor que el narcotráfico para el Perú. En ese enfoque, justamente lo que se busca es que, por ejemplo, las cadenas de producción deben ser fiscalizadas. Cuando luchábamos contra el narcotráfico, y todavía se sigue haciendo en DEVIDA, tú tenías a la SUNAT, por ejemplo, controlando insumos. Entonces, si había una compra de querosene más allá de lo regular, SUNAT podía cruzar información y decir, bueno, tú estás comprando querosene, ¿no?, que es un insumo para producir la cocaína, sin embargo, no estás declarando en tus productos lícitos este producto. Por lo tanto, a algún lado se ha ido el insumo, que no es al producto final. Ese tipo de cruce de información no solo lo hace la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, con el tema de lavado de activos, sino también con los insumos que utiliza la minería ilegal, por ejemplo, para producir sus productos. Entonces, cuando tú planteas una lucha como Estado contra un problema, como es la minería ilegal, estas diferentes entidades empiezan a cruzar información. Y entonces realmente se puede dar una batalla real y con probable éxito contra el problema. El tema de los insumos por SUNAT es un elemento, el dinero, para evitar el lavado de activos, ¿no?, y el control de la bancarización del dinero, me parece que es fundamental. Pero hoy, si tú ves cómo se está luchando contra la minería ilegal, se sigue pensando que es un problema del Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, de la Dirección de Formalización. Y tú dices, lo mismo se pensaría en algún momento del narcotráfico. Era un problema del Ministerio de Agricultura y de algunos cocaleros que se habían dedicado a esta práctica ilegal. Creo que el problema ya desbordó. Creo que hechos como los que ocurrió en Trujillo nos hacen ver que es un problema mayor y que no solo puede ser atendido, no debe ser solo atendido por el Ministerio de Energía y Minas, sino que el Estado en su conjunto tiene que empezar a defenderse contra una amenaza tan grande como lo es hoy en día la minería ilegal.